Yo también quiero ser breve. En principio, como dice Carmen, es importante lo de poder abrirnos al mundo, aunque sea a través de la vía digital, por eso, porque entendemos que abrirse al mundo es conocernos nosotros mismos y conocer a los que tenemos enfrente. Y por eso quería, en este espacio mío en el que era algo así como viviendo con aniridia, yo no voy a contar a alguien que tiene aniridia y que tiene más o menos mi edad, o sea, que pasa los 50, qué es vivir con aniridia, lo sabemos todos. Pero sí que a lo mejor las que tienen niños pequeños o que están recién diagnosticados, a lo mejor sí, puede interesarles un poco cómo ha evolucionado el conocimiento de la aniridia desde los años 60 hasta ahora, de los que estamos ahora. Esto quería haberlo dicho en inglés, pero al final he decidido no hacerlo en español porque realmente en inglés no puedo expresar los sentimientos que puedo comunicar en español. Y de hecho, esperemos que pueda hacerlo sin terminar llorando. Yo nací en Alemania y digo que nací en Alemania porque lo cuento como si realmente pareciera una ventaja, pero realmente no lo fue. Yo pensaba que Alemania, que puede ser un país puntero en ciencia y demás, cuando yo nací, a mis padres le dijeron a su hija le falta el iris y tiene cataratas, vayan a su casa. Ya está, no les dijeron más. Mis padres pensaban que yo simplemente me iba a molestar la luz, pero que iba a ser una niña pues que tenía todo en la vida. Que, por cierto, no sé si estoy mirando o no. A ver, decidme hola. Vale, perfecto. Entonces, mis padres pensaban que yo era una niña con todas mis cositas, o sea, que no me faltaba nada más que me faltaba el iris, que iba a tener unos ojos sin color. Cuando volvimos a España con 5 años, me llevaron en algún que otro oftalmólogo y su respuesta era la misma que los médicos alemanes. Si a esta niña le falta el iris, llévenle a la ONCE, a esta institución de la que ha hablado antes Sonia, a la Organización Nacional de Ciegos, y tendrán que llevarla a un colegio especial para personas con discapacidad visual. Y posiblemente será ciega. Y de eso que esto fue en los años 70, ahora en el 2021, se me pone la carne de gallina, aparte del frío que haga aquí, que también hace un poquito de fresquito en la sala, se me pone la carne de gallina de pensar que tenemos a un montón de científicos, de investigadores, de profesionales, de oftalmólogos, de neurólogos, de nefrólogos, que hablan de aniridia y de todas aquellas consecuencias que produce la aniridia y que realmente hacen que nuestra vida no sea fácil. Pero ¿y quién tiene la vida fácil aunque no tenga aniridia? En fin, lo que quiero decir con esto es que evidentemente la vida para las personas que nacimos en los años 60 o los 70 ha sido bastante más complicada porque no se conocía la aniridia, porque los médicos no sabían de la aniridia, porque todos hemos sufrido los malos diagnósticos o los malos tratamientos o los tratamientos tardíos de la aniridia, y a la vista está de que yo no veo gracias al glaucoma. Pero esta es la idea de que siga aquí la asociación, al frente de la asociación, porque lo que quiero es que todos estos niños que han nacido en este siglo o justo al final del siglo pasado, que ese resto visual que tienen puedan conservarlo el mayor tiempo posible, que esa agudeza visual que es tan importante, pero que es mucho más importante la visión funcional, esa que es aprovechar el resto visual al 100%, lo consigamos gracias a que, sin tener tratamientos específicos para curar la aniridia ni las consecuencias de la aniridia, sí podamos tener tratamientos preventivos que frenen los procesos degenerativos que causa la mutación genética que cada uno de nosotros tenemos. Estoy súper orgullosa y satisfechísima, no sé si lo estoy diciendo correctamente, de que hayáis estado aquí todos, de que hayáis venido desde tan lejos, de que hayáis hecho el esfuerzo de venir desde Rusia, desde Ucrania, desde Estados Unidos, desde Canadá, desde Países Bajos, desde todos los países, y no quiero olvidarme de ninguno, incluso desde los de España, que también hay algunos que viven muy lejos, y que hayáis venido aquí para conocer, para que estos profesionales que trabajan en un laboratorio o que jamás a lo mejor han visto, porque solo lo ven en el laboratorio, el gen o el cromosoma, y que no ponen cara al paciente con aniridia, nos pongan cara, porque entiendo que la conexión entre paciente y profesional y el investigador es importantísimo, porque entiendo que la conexión entre los propios pacientes, seamos de donde seamos, tenemos lo mismo. Cuando decía que yo cuando nací no sabía nada de la aniridia, por supuesto no conocía a nadie con aniridia en este mundo, igual que Rosa Sánchez de Vega fue la primera que intentó buscar a alguien con aniridia en España. Yo pensaba que estaba sola
en el mundo y me sentía así. Y de hecho, mis padres pensaban que yo veía perfectamente, cosa que no era cierta, evidentemente. Yo tenía que haber estado a fila de danza hacía muchísimo tiempo y, sin embargo, he llevado una vida absolutamente normalizada, integrada en un colegio, por supuesto con baches, por supuesto sobrepasando o intentando saltar las barreras que me ponían otros, pero eso sí que lo digo siempre y es mi frase de siempre: las barreras no las ponen los demás, nos las ponemos nosotros mismos. Entonces, para los papás que tienen niños pequeños o adolescentes, que por favor, que lo más importante es el soporte de los entornos, que la información del niño, la información del entorno del niño es lo importantísimo, que el soporte de los que rodean al niño es lo más importante, porque si hay conocimiento, entonces hay avance; si no hay conocimiento, no hay avance. Y si realmente los niños se sienten integrados porque saben que lo que tienen alrededor entiende lo que le está pasando al niño y el niño se siente entendido, se sentirá amado y avanzará. Y lo que digo, las barreras no las ponemos nosotros, pero si nos sentimos apoyados por el resto, por los que nos rodean, seguro que avanzamos. El otro día escuché que tenemos en España una alpinista, una montañera muy famosa, que ha hecho estos picos tan altos, los 14.000, que se dice que ha hecho todos, ha hecho el K2, y de hecho dice que todo el mundo en su vida tiene un K2, y eso es lo que pienso yo: todo el mundo tenemos un K2, nosotros tenemos la aniridia y otros tendrán otro problema tan grave como este o más, pero que los problemas los podemos relativizar, y la relativización de los problemas yo creo que se hace así, con el conocimiento y la información del entorno y apoyando al niño, pero no sobreprotegiendo. Así que no sé si me queda algo por decir, lo único que muchísimas gracias por haber estado aquí, por habernos acompañado, que ojalá nos podamos encontrar en otro sitio, en otro momento, y no sé si en 2 años, en 3, yo me ofrezco a invitaros a España en otra ocasión si queréis, pero dentro de unos años todavía, ¿no? Que esto ha costado mucho, que le doy gracias al equipo de la asociación, porque sin ellas habría sido imposible. Y nada, que muchísimas gracias y que os espero otra vez y que hayáis disfrutado de la conferencia y de Alicante.